porque mi intención es no tanto exponerles un caso, hacer un estudio producto de una investigación, sino compartir algunas reflexiones, algunas de ellas cogidas con alfileres, sobre la cuestión que se habla aquí y que es parte del tema central, tanto del proyecto que hemos estado dirigiendo en los últimos 3 años como de este congreso, que quiere ser ese colofón de ese proyecto. Además, como verán, yo provengo, como comenté ayer, de otra época, es decir, yo soy contemporaneísta. Mi entrada en el estudio de este tipo de cuestiones, cuando comencé a hacer la tesis, trabajé sobre religiosidad, trabajé sobre migración religiosa, y trabajé también sobre asociacionismo, pero vinculado a la cuestión de la presencia de clero y temas de la religiosidad en centros vascos, pero fundamentalmente en siglos XIX y XX. Y una de las cuestiones que hemos tenido siempre, Alberto y yo, y nuestra confluencia, es ese diálogo entre diferentes épocas, en el que hay esos elementos de continuidad y de cambios, elementos comunes, elementos diferentes. Y, claro, en un auditorio como hemos tenido, básicamente compuesto de gente de la edad moderna, gente de la colonia en América, es decir, esas épocas del siglo XVIII, pues hablar desde el XIX y XX, pues a veces tenemos incluso problemas casi de lenguaje, de cómo analizar. Yo aquí tiene un poco el esquema, les plantearé lo que voy a hablar. Voy a hablar fundamentalmente una reflexión sobre esa cuestión que, dicho en el lenguaje de la gente que maneja las emigraciones en los siglos XIX y XX contemporáneas, hablamos del asociacionismo étnico, es decir, de esa cuestión que ha aparecido a lo largo de este congreso y aparece en muchos más sitios, de esa pregunta de por qué muchísima gente, durante diferentes épocas, en diferentes contextos culturales, en diferentes momentos de la historia, cuando emigran, es decir, cuando cambian de residencia y van a un lugar extraño en cuanto a lengua, extraño en cuanto a costumbre, extraño en cuanto a geografía, ¿por qué esa tendencia tan curiosa para agruparse, para unirse y para organizarse? Estas asociaciones, estas cofradías, estos centros vascos de las últimas décadas son un poco esa punta de iceberg, esa visibilidad de un proceso que parece que, por repetido y casi por obvio, pues no analizamos. Es por qué una de las resultados que hay cuando hay procesos migratorios, de cambios de población, de cambios de residencia de población, suele aparecer este tipo de prácticas de agrupamiento en torno a instituciones de todo tipo y vinculadas, puede ser desde una fonda, como se ha estudiado a veces, hasta una capilla en una iglesia, hasta la formación de un club deportivo, es decir, con múltiples formas y en múltiples momentos. De hecho, por ejemplo, en el siglo I después de Cristo hay testimonios de la Roma imperial, que era lo más parecido que podía haber en el Madrid del siglo XVIII o al Nueva York del siglo XX, un espacio, entre comillas, multicultural, donde iba gente de todo el imperio en aquel momento, en el que hay testimonios de que se dice de cómo los habitantes o los que vivían en aquella ciudad de diferentes partes del imperio tendían a juntarse en unas tabernas concretas donde tenían además unos pequeños altares para sus dioses locales. Estamos hablando del siglo I después de Cristo y hablamos de unos procesos que en lo básico, en ese elemento básico de la humanidad, son muy similares, aunque tienen formas y ropajes diferentes. Bueno, como os he comentado, yo trabajo sobre el siglo XIX y XX, sobre mundo contemporáneo, y una de las las reflexiones historiográficas que últimamente hemos podido hacer en torno a lo que todavía sabemos que es poco sobre los procesos migratorios, los procesos de conformación de las colectividades emigrantes, en este caso de los vascos, que son más cercanos en América. Una de las cosas que sabemos es que en las últimas décadas hemos asistido a lo que podemos llamar un boom, una especie de renovado interés historiográfico en torno al estudio de esas instituciones. Fundamentalmente las más recientes, los llamados centros vascos, en los que ha habido una gran cantidad de libros, de publicaciones, de investigaciones, de recopilaciones documentales, de sistemas para involucrar a la propia gente de esos centros sobre el interés de recuperar su memoria histórica, es decir, hay un auténtico boom. Y desde este punto de vista, pues, que es donde partimos, pues salen algunas reflexiones, ¿no? Y tenemos unos elementos positivos, como he dicho, es decir, el hecho de que en estos momentos contamos con una base de investigación cada vez más abundante de estas historias de los centros vascos, instituciones, y también, aunque son menos, porque el interés ha sido más en los últimos 2 siglos, pero también de algunas instituciones previas, de esas cofradías y demás instituciones de momentos anteriores.
Contamos además con marcos teóricos ya consolidados, no creados por nosotros, sino marcos teóricos creados por la historiografía, fundamentalmente, historiografía contemporaneísta, fundamentalmente mucho del mundo de la sociología y de la antropología en Estados Unidos, también en Argentina, que son en estos momentos los dos grandes líderes, vamos a decir así, en creación de marcos teóricos sobre lo que se llaman las ethnic institutions, las instituciones étnicas. Es decir, el problema de la terminología es una terminología muy contemporánea, pero es la que yo domino. Es decir, este tipo de elementos. Y luego la importancia que tienen. Es decir, esta mañana en el desayuno, los que hemos estado en el hotel, comentábamos pues cómo en un reciente libro que se ha publicado sobre la historiografía de la inmigración vasca, pues una cosa que decían es que las instituciones étnicas, es decir, los centros vascos o las cofradías, cualquier tipo de instituciones de este tipo que crean los inmigrantes son poco importantes porque no están todos. Todos los inmigrantes no entran en ellas. Evidentemente es algo que sabemos. Sabemos que son solamente una parte de la masa migratoria, pero sabemos que es la parte visible. Es la parte que hace de organización y hace de representación y hace de imagen hacia el exterior y es la que usufructúa y modula esa relación entre la sociedad que acoge a los inmigrantes y la propia imagen que genera el colectivo inmigrante, con lo cual ahí está su importancia, ¿no? No obstante, tenemos una serie de problemas. Es decir, esta historiografía que os he comentado tiene cuestiones o debilidades fuertes. Una de ellas, por ejemplo, es una carencia, aunque he dicho antes que hay que tenemos un marco teórico, es un marco teórico externo. Estamos a veces utilizando marcos teóricos adaptados y a veces sin entenderlos muy bien, ¿no? Pero sobre todo, el mayor problema que hemos tenido en las últimas historias que se han hecho sobre colectividades, sobre instituciones de las colectividades, en el caso de los vascos, es que los estudios, a mi entender, han sido de un positivismo, de un empirismo descriptivo atroz, de un ensimismamiento, de una carencia de marcos comparativos, incluso marcos teóricos a veces, para entender. Muchos de estos trabajos nos hemos limitado, y digo hemos porque también hemos caído en ello en ocasiones, a describir lo que nos dicen las fuentes y como mucho intentar reconstruir un poco de ese entorno, pero sin entender que lo que hicieron los vascos no es una cosa que solo hicieron los vascos, sino que es lo que nos toca, lo que tenemos más cerca, porque es más fácil de estudiar para nosotros, pero que es unos procesos y unas cuestiones que se repiten en todos los grupos inmigrantes y que para entenderlos tenemos que abrirnos y ver ese marco comparativo tanto con otros grupos como con otros espacios y con larga duración. Y eso es uno de los elementos en los que más problemas tenemos. Hay una cesura terrible, una cesura atroz entre los que trabajamos época contemporánea, en América independiente, y los que trabajan, en este caso de Alberto, ese mundo previo de la edad moderna que se vive en Europa o la época colonial. Parecen que fueran dos mundos, es decir, fueran Marte y la Tierra, dos mundos totalmente separados en los que no hay ninguna vía de comunicación, ninguna posibilidad de explicación, cuando estamos hablando de procesos que se dan en un mismo espacio y a veces con unas grandes dosis de continuidad. Y el problema que tenemos muchas veces es de traducción de lenguajes historiográficos diferentes y sobre todo de intentar hacer una cosa, que es ver esos procesos de modificación, si es que los hay, desde de una época a otra, y ver qué transformaciones, qué pervivencias y qué se dan en ese momento, ¿no? Lo digo porque generalmente es muy habitual entre la gente de mi época, es decir, los contemporaneistas, véase, Josu Chueca, que hace poco ha hecho un artículo sobre una reflexión teórica, entre comillas, sobre el asociacionismo vasco actual, y es muy habitual entre nosotros decir, bueno, precedentes, pues todas estas cofradías, Aránzazu y tal, son unos precedentes claros y evidentes de los centros vascos de ahora. Sí y no. Sí y no. Hay una línea, pero no podemos, como se está viendo, equiparar, porque hay unas diferencias. Una de las razones por las cuales Alberto y yo trabajamos en conjunto es justamente por esto, porque llevamos tiempo intentando hacer diálogos entre estos dos momentos. Bien, en el caso de me voy a centrar en un espacio que es el Río de la Plata, Argentina y Uruguay, un espacio americano, y ver qué pasa a lo largo del siglo XIX, en ese momento en el que desaparecen, o creemos que desaparecen, esas antiguas instituciones vinculadas a la Iglesia, las cofradías, las congregaciones, la orden tercera, hacia esas instituciones que era el sistema tradicional en el cual, en este caso los vascos, se habían organizado o habían
se habían, como hemos dicho, es decir, no todos, pero era esa vía por la cual se hacía visible la presencia de un colectivo vasco y se organizaba y tenía esa función representativa, por ejemplo, con la cuestión de los sermones, que es una de esas vías que tenía. Bueno, ¿qué pasa desde ese comienzos del 19, cuando existe y están pujantes estas instituciones antiguas, cofradías de Aránzazu, como la de Lima, la de México, hasta fines del 19, cuando vemos que hay un mundo asociativo que aparentemente es completamente nuevo? Bien, evidentemente hay una serie de cambios. Y bueno, como comentaba antes Jesús, no Josu Turiso, son cambios que evidentemente transforman radicalmente, en este caso, la sociedad receptora y también la de origen. Es decir, primero, las independencias americanas. Eso es un cambio que a veces no nos damos cuenta hasta qué punto unos procesos migratorios son diferentes y tienen diferentes dificultades y diferentes perspectivas cuando se dan dentro de un sistema político que cuando se dan entre países independientes, con todas las cuestiones legales y sobre todo en el siglo XIX, que es el siglo en el que, con la emergencia de las ideas del nacionalismo y el crecimiento de la idea de la nación-estado, es cuando realmente se crean todos estos sistemas de control, sistemas fronterizos, es cuando se define la noción del grupo humano también como un grupo territorial y el control de fronteras como un elemento fundamental de la definición del Estado, con lo cual, bueno, cuando antes había una cierta libertad o una cierta facilidad para emigrar dentro de un espacio político, ahora se convierten en movimientos que cambian, ¿no? También hay nuevas bases sociales de la migración. Esto es un punto que a veces no nos damos cuenta. Es decir, para ver las escalas, solamente en la primera década del siglo XX, emigró tanta gente desde Europa hasta América como la gente que podría haber emigrado de Europa a América en los siglos XVI, XVII y XVIII. Según los cálculos que hizo Magnus Morner, que hizo cuántos barcos fueron a América, cuántos pasajeros podían haber ido, y el caso máximo de que todos los que hubieran ido se hubieran quedado, como máximo da una cantidad. Bueno, pues esa cantidad máxima que pudo haber ido a América por la técnica es la que efectivamente sabemos que fue de Europa a América solamente una década en el siglo XX. Claro, transformaciones tecnológicas, mejoras en la navegación, más posibilidades de llevar, pero sobre todo abaratamiento de los costes de la inmigración, no solo en tiempo, sino sobre todo en lo que suponía de financiación, suponía de lo que costaba financiar la inmigración, que hace que las emigrantes que van a ir llegando a lo largo del siglo XIX y ya en el siglo XX sean muy diferentes, porque el grupos sociales que pueden acceder a la inmigración son más amplios. No vamos a hacer una dicotomía entre migración de élite y migración de masa, pero sí que es cierto que en el siglo XVII, XVIII, la gente que podía emigrar era más restringida, la gente que tenía capacidad, porque exigía una mayor. Algo de migración, por supuesto, a larga distancia a América. Es decir, pues sabemos, por ejemplo, que había mucho inmigrante vasco, se comentó ayer, que en zonas cercanas emigraban y eran justamente de ese otro grupo que no podía en aquel momento ir a América, pero que en el XIX comienza a poder ir. Esto modifica mucho las bases y también de lo que es el grupo que llega allí. Y luego, otro elemento, que estamos hablando de una sociedad nueva, de la sociedad contemporánea, de los cambios que hay culturales, pero también políticos, sociales, durante el siglo XIX, y con nuevos modelos de sociabilidad. Estamos en la emergencia de otro tipo de sujetos, y sobre todo sociabilidad que se entiende que es laica, en el sentido, no encuentro la palabra, en el sentido de una sociabilidad no ligada a la Iglesia, con esa omnipresencia de la Iglesia como había en épocas anteriores. Es un nuevo tipo que efectivamente, y todo esto desemboca en lo que es vamos a decir, la Biblia, el paradigma de los que trabajamos, nos entramos en este tema a través de la contemporánea. Los centros que crean los emigrantes fundamentalmente pensamos que son entidades recreativas, políticas y culturales y a veces hacen funciones de socorros mutuos. Pero fundamentalmente la idea que tenemos es de espacios de sociabilidad en el cual los emigrantes intentan recrear hasta cierto punto esa sociedad de origen que han abandonado, en el cual al menos recrean algunas pautas culturales, algunos sistemas de relación, algunos elementos, por ejemplo, fiestas, que sería, se comentaba ayer, el hablar el idioma materno en caso de la gente que migra a lugares de otro idioma. Es decir, ese es el paradigma explicativo que tenemos los que trabajamos a través de la edad contemporánea. Pero claro, es que hay continuidades y no nos damos cuenta de ellas, pero son importantes.
Una primera es que, a pesar de lo que decimos, las cofradías perviven. La cofradía de Aránzazu de Limba, por ejemplo, no desaparece prácticamente hasta 1950. Es decir, aún existe en 1950 como cofradías, cuando, digamos, ni siquiera desaparece, sino que simplemente los últimos cofrades dejan de reunirse y en la práctica, pero hasta 1950. A lo largo del siglo XIX, esas cofradías persisten, también con dificultades en Chile, en México, durante el XIX tienen sus procesos de descolonización, pero hay elementos ligados a la cofradía, como los consejos vizcaínas, que persisten y son elementos que permiten, a cierto punto, una pervivencia. Pero es que incluso durante el siglo XIX, dentro de la Iglesia, en el caso de Argentina, que es el que más conozco, surgen nuevas cofradías muy similares, en cuanto que son cofradías, entre comillas, de naturales o de nacionales o de originarios, dirigidas al público inmigrante. La misma modelo se intenta mantener. Todavía en 1923, una serie de curas vascos que están en Buenos Aires intentan crear una Euskal Anaidia, que traducido castellano sería una hermandad vasca, radicada en una iglesia de Buenos Aires, en el que lo que quieren es repetir, mantener el modelo de las cofradías y es devocionales que hemos visto tipo las de Aránzazu. Es decir, que existen y siguen funcionando y de luego hay intentos de que funcionen. Con lo cual hay una cuestión que tendríamos que ver, ¿no? Aunque otro elemento es que a pesar de que hay una ruptura grande en el caso latinoamericano, que sabemos que es la independencia y la república y todo lo que hay, pero siguen siendo, y antes ha comentado Marcelo Denis, siguen siendo sociedades fundamentalmente católicas. Es decir, sigue habiendo una presencia y una gravitación católico, en algunos casos incluso con mandatos constitucionales. Es decir, no hay esa ruptura tan grande de un mundo de catolicidad imperial, monárquico, a un mundo republicano. Eso es casi, vamos a decir, una visión historiográfica muy del siglo XX, muy de unos sectores, y que en algunos países como Uruguay se da a partir de 1890, pero la base social de estos países sigue siendo tradicional y sigue siendo católica y sigue habiendo, por lo tanto, elementos que ayudan a esta. Y luego, también ha contado Marcelino, el caso de la sociedad de origen. Estamos hablando de los que están llegando. Y claro, el País Vasco como una sociedad que destaca en el siglo XIX y XX por el extenso grado de religiosidad, y una de sus manifestaciones es la gran fecundidad vocacional. Le llamaban en 1950, el Pío XII mandó una carta al Obispado de Vitoria diciendo que se alegraba de que era una de las mayores y más fecundas canteras de la Iglesia, porque producíamos curas y misioneros como churros. Era la diócesis que tenía más obispos en el mundo. Es decir, era uno de esos elementos visibles y efectivamente es algo que, como ha comentado Marcelino, cuando llegan a América, en principio, se tendría que mantener. Es decir, la idea de afiliarse, de unirse a una cofradía, a una institución religiosa, a la Iglesia, tenía que ser algo que no iba. Y de hecho hay una cuestión que nos hemos pasado de alto. Y es que efectivamente esas instituciones que hemos encontrado, esos centros vascos tan modernos y tan actuales, desde luego, desde el principio, tienen una gran integración de lo religioso y sobre todo de lo devocional. Y es un aspecto en el que no hemos caído en la cuenta porque hemos usado unos paradigmas muy norteamericanos, muy de las instituciones étnicas de este territorio, en el cual efectivamente es una sociedad diferente y no hay tanto. Pero en el caso de Argentina, que es el que, como he dicho, yo conozco, sí que observamos que hay una integración. Una integración que fundamentalmente, como he dicho, es religioso, pero que se centra en un aspecto, que es la devoción y la celebración. Esas cofradías, esos elementos de las cofradías de los santos y de las fiestas ligadas a los santos, y con varios elementos. Aquí a la derecha, pues vamos a observar que, aproximadamente entre 1876 y 1920, se crean en Argentina aproximadamente unos 22, vamos a llamar, centros vascos. Instituciones, hay de todo tipo, porque hay desde el típico centro vasco con idea recreativa hasta instituciones de corte más o menos político, hasta instituciones educativas o de beneficencia. Pero vamos a englobar todas ellas, unas 22. Y en estas instituciones se percibe un elemento, y es que en todas ellas, menos en dos,
constatamos la participación de eclesiásticos en la formación, es decir, la creación, la formación, la organización inicial, a veces, no siempre, pero a veces incluso en la dirección de estos centros, y por supuesto en ese papel a veces invisible en la documentación, pero que emerge a través de otro tipo de cuestiones, como es, vamos a llamar, la dirección efectiva de esos centros. Porque nosotros sabemos que existe una dirección, una organización visible en la que se ponen papeles, le que se dice el presidente es tal señor, pero sabemos que luego hay una serie de líderes que a veces no tienen por qué aparecer, pero que ejercen un liderato reconocido, ¿no? Entonces, un dato interesante, es decir, el hecho de que encontremos desde fechas muy tempranas, una de las pocas excepciones es el centro de Buenos Aires, el primero que se crea en Argentina, y el centro de Montevideo, el primero de Uruguay, en los cuales no he encontrado hasta ahora ninguna presencia activa de religiosos en ese momento fundacional. En todo el resto llega a haber, un caso, por ejemplo, de los más curiosos, ¿no? El Centro Saspiac Bat de Rosario, que ahora cumple 100 años, se fundó en 1912. La convocatoria para la primera reunión que se dice a los vascos de Rosario para que vengan a formar una institución está firmada por 10 personas. 4 son curas. Es más, la primera reunión se hace en la sacristía de la que actualmente es la Catedral de Rosario. Es uno de los casos, ejemplos. En Arrecifes, el Centro Vasco es una formación personal del que era párroco de la localidad, que era un guipuzcoano, que era también un sacerdote, que llega un momento en que él decide en la parroquia juntar a los vascos y dice, señores, vamos a crear un centro vasco. Es decir, es más, la asociación Euskal Etxea, que es una asociación educativa y asistencial que se crea en 1905 en Lavallol, cerca de Buenos Aires, su primer presidente, y luego cuando fallece, es presidente vitalicio honorario o algo así, sigue confundiendo, es un sacerdote llamado Francisco Lapitz, que durante cerca de 40 años había estado viviendo en Montevideo y luego en Buenos Aires y había ejercido de algo así como capellán de los vascos, no nombrado, pero con una actuación efectiva. Es un elemento importante. ¿Por qué? Y eso es un elemento de cambio. ¿Por qué esta masiva presencia del clero y este interés del clero en introducirse y en favorecer la creación de instituciones por parte de los vascos, ¿no? Bien, hay una cuestión, y es... no sé si... No. Y es, bueno, lo que yo llamo aquí emigración y fe. A lo largo del siglo XIX se desarrolla en todo el occidente cristiano, fundamentalmente en la Iglesia Católica, también en el País Vasco, pero también en otras confesiones cristianas, una especie como de lugar común que se puede resumir en lo siguiente. El emigrante, cuando abandona, además es muy gráfico, hay una descripción de Ortiz San Pelayo, que es un publicista vasco que escribe en principios del siglo XX, dice, cuando el emigrante pierde de vista la torre de la iglesia de su pueblo, abandona la fe. De hecho, él hace una obra que se llama La emigración y la fe, en la que plantea esto, la idea, el lugar común de que la emigración es un daño, es un peligro para el mantenimiento de la fe. Por el desarraigo, la emigración en sí se equipara y a veces incluso con pecados como la avaricia. Se dice que, bueno, que la sed de dinero es algo intrínsecamente malo y eso predispone al inmigrante a caer en todo tipo de vicios. Y hay toda una literatura muy amplia, además muy repetida y además con una serie de elementos que vemos que se dicen en Italia, se dicen en Alemania, se dicen en España, en todos los lugares en el que se repite esa idea. La emigración es un peligro para la fe. El emigrante, cuando va a estos lugares, y más a América, donde sabemos que son lugares, Estados Unidos es un lugar de perdición porque hay ahí todo tipo de gente, todo tipo de religiones mezcladas, o en el caso de Argentina, donde no hay una iglesia organizada, donde no hay sacerdotes y están dejados de la mano de Dios, nunca mejor dicho, y dice, es un peligro. Y esto genera el que haya desde el principio, desde mucho, un interés y toda una actividad por parte de la Iglesia en el siglo XIX con una serie de instituciones dedicadas a evangelizar la emigración, que lleva lo que se llama la asistencia espiritual a la emigración, que genera toda una serie de instituciones para ayudar al inmigrante en la partida, para ayudar a los inmigrantes en el viaje, para que en los barcos haya capellanes, cosas de estas, y sobre todo para evitar que los emigrantes, cuando se radican en su pueblo, pierdan la religión. ¿Y cómo? Desde haciendo una analogía o haciendo una estructuración entre religión y religiosidad, y vamos a decir también nación o cultura, que decir, vamos, si los emigrantes están acostumbrados, su religión se basa en una serie de prácticas religiosas que están adaptadas a una cultura y son prácticas de una cultura, y la mejor manera para que no la pierdan es ofertarles pastores de su lengua para que
reproduzcan en América esas formas de religiosidad con sus protos culturales y con su idioma. En 1835, el primer sacerdote que he localizado que llega después de la independencia al Río de la Plata es un tal Echeverría, es un guipuzcoano que huye de las guerras carlistas, se escapa antes, y llega allí y entonces recibe el permiso del vicario de Montevideo para poder hacer de sacerdote ambulante, es decir, para hacer bodas, bautizos y comuniones por la campaña, y además para hacer confesiones. Pero las confesiones no las puede hacer cualquiera. Había un determinado tipo de pecados, y sobre todo confesiones con las mujeres, no sé por qué, que no podían hacerlo todos los sacerdotes, solamente los párrocos residenciales. Y en cambio a este le dan un permiso especial el vicario diciéndole que también va a poder recibir en confesión a las mujeres vascas, y dice, por razón de lengua. Es un elemento que aparece ya ahí, esa idea. De hecho, el padre Fay, que es el caso de los irlandeses, o luego el caso de los italianos con los scalabinianos y sobre todo los salesianos, que también repiten esta idea. En el caso extremo de Estados Unidos, donde llegan a crearse parroquias lingüísticas, es decir, los inmigrantes se encuadran en parroquias no por geografía, como es lo habitual en el resto del mundo católico, sino por lengua. Es decir, hay parroquia para alemanes, hay parroquia para germanoparlantes, para diferentes lenguas, ¿no? Es decir, se mezcla esta idea y esto hace que lleguemos a un elemento claro, que es la mezcla entre religión política y, vamos a decir, identidad nacional o estas cuestiones tan resbaladizas. En el caso del País Vasco, esto lleva a que en el siglo XX, ya estamos fuera del momento, haya una vinculación muy fuerte entre este clero que busca en la promoción de estas instituciones vascas con un aire cristiano, una manera para mantener la religión, con los intereses de los que, desde el otro lado, intentan estas instituciones un medio de mantener o de promover o de crear esa identidad vasca que ya cada vez más está convirtiéndose en identidad nacionalista. Son procesos convergentes que hace que en el siglo XX haya una convergencia muy interesante entre ambos sectores, del cual no lo haremos. Pero, por el otro lado, los que van a entrar en esos grupos mantienen previdencias. Previdencias como cuestiones que aparecen en las cofradías del siglo XVIII. Es decir, esa mezcla de devoción y recuerdo de la patria. Permanecen. Es decir, las grandes peleas, y luego comentará John Anders, que hay es cuando hay que elegir quién es el santo patrón, porque todas las instituciones tienen un santo patrón. Y tienen una fiesta, que es la fiesta de la institución. Actualmente en Boise, Idaho, Estados Unidos, se celebra un festival vasco, creo que será 5 años, a finales de julio, ¿no? Más o menos, a finales de julio. Claro, finales de julio, ¿por qué es la fiesta de finales de julio? Es que a finales de julio es San Ignacio de Loyola. Y en muchísimos de los centros vascos actuales, la gran fiesta anual se celebra en esa última semana de julio o primera semana de agosto. A veces ya se ha olvidado el porqué, pero originalmente es porque son las celebraciones de las fiestas de San Ignacio. Y ese es uno de los elementos que hay, esas ideas que mantienen, ¿no? Y luego cuestiones como religiosidad tradicional, es decir, sorprende ver cuando hace las descripciones de estas fiestas, de estos centros vascos, como junto con los partidos de pelota y junto con la comida ritual en el que todos los miembros anualmente en esa fiesta van y comen y luego hacen discursos y hacen bailes, pero es que la primera actividad siempre es una procesión y una misa. Claro, yo pensaba que el elemento puramente religioso era la procesión y la misa, pero viendo cómo son las cofradías que comentábamos ayer y esas cuestiones que también la fiesta y también la borrachera, la parte de la cofradía, hasta qué punto no estamos hablando de algo muy similar, pero desde diferentes presupuestos y con ropajes diferentes. Y luego una tercera cuestión, la cuestión de la caridad y el socorro mutuo, que era parte importante de estas cofradías, pero que es que aparece en las constituciones originales, en los estatutos, no constituciones, estatutos originales de muchos centros vascos, esta idea de que hay que ayudar. Caridad, es decir, ayuda al exterior dentro del grupo, es decir, los miembros del centro vasco van a procurar que ningún vasco pase necesidad, y luego socorro mutuo, que es algo un poco diferente, que es la ayuda horizontal, interna dentro del grupo. Esto lleva a lo que se puede llamar una cristianización del asociacionismo, es una cosa un poco diferente, con esas cuestiones que hemos visto, es decir, son elementos que son de un centro vasco moderno, de un centro vasco contemporáneo, de esos nuevos sistemas de sociedad laica, pero que recuerdan mucho a elementos que aparecen en las cofradías, y habría que ver hasta qué punto hay modificaciones. La idea de que el santo patrón, la idea de esa ritualización vinculada, pero es ritualización religiosa y nacional, esa mezcla de la patria
con el cambio que tiene el sentido y los elementos religiosos. La caridad y otras virtudes. Las otras virtudes no es broma, es decir, aparece la idea de virtudes en algunas de los estatutos que crean algunas instituciones vascas, en el siglo XX, que es practicar virtudes. Esto es un elemento, hasta el lenguaje es puramente religioso. Y luego las cuestiones de control social e ideológico. Es decir, esas instituciones también tienen esta idea de que dentro, es decir, procurar controlar dentro del grupo ese comportamiento adecuado para que el grupo hacia el exterior se presente, y una de las maneras de controlarlo es mostrar esa religiosidad y mostrar lo que en algunos momentos llamaban ser personas de orden y de bien, que va muy ligado a este elemento. En resumen, pues, ¿qué es lo que encontramos? Pues yo planteo que a lo largo del siglo XIX, antes que una ruptura entre dos modelos diferentes de asociacionismo, hay continuidad. Hay readaptación de algunos elementos. No continuismo, evidentemente, pero sí que hay, digamos, de esas preguntas fundamentales que tiene el inmigrante cuando cambia de tierra y se encuentra con esa disyuntiva de tener que vivir en un lugar diferente. Hay una serie de respuestas que creo que trascienden muchas veces el tiempo, aunque y permiten esto. Segundo, es el papel de la Iglesia como precedente, pionera, impulsora de esta institución moderna. Es un elemento fundamental, es decir, los centros vascos, la primera jornada de centros vascos, estas primeras, pero quiero decir, hasta 1950, todavía encontramos muchos centros vascos creados por... El de La Plata lo crearon los capuchinos que están en La Plata. El de Bolívar son los trinitarios. El de Villamaría, en la provincia de Córdoba, se creó en 1956, creo que es, por la actividad de trinitarios. Es decir, que hasta épocas tardías vemos que se repite esa cuestión, que es interesante, ¿no? Y luego el elemento fundamental es que tenemos que empezar a pensar no solamente en esa corta duración, en esos elementos, sino buscar estas cuestiones de esta transición larga del siglo XIX como un momento interesante, no de ruptura de dos modelos que no tienen nada que ver, sino de readaptación, de transición, en el cual estos elementos antiguos, entre comillas, se van transformando en elementos modernos, pero teniendo en cuenta una cosa, que muchas veces el cambio histórico pues no es tan abrupto como nosotros pensamos. Y sin más, muchas gracias.